Carlos Sánchez Berzain, buen día, ¿cómo le va? Mucho gusto, un saludo a usted y a toda su audiencia. Bueno, hemos vivido y seguramente usted que siempre está pero muy atento a estas cuestiones, lo habrá seguido, tendrá datos, una situación, yo por lo menos en esta radio la caractericé como prerevolucionaria en la provincia de Jujuy, de algo que es un modelo de acción de acoso y derribo que, según me decía el ex titular de la CIDE Argentina, Miguel Ángel Toma, está perfectamente descrito como política de acción por distintos grupos internacionales que acogen a la izquierda en el planeta. Me gustaría conocer su lectura sobre todo esto. Hola, Sí, sí, yo lo escucho perfectamente. No sé si usted me escuchó a mí el introito. ahora sí, se me perdió un momentito, pero ahora lo escucho fuerte y claro. Bueno, preguntaba, digo, al respecto de los hechos ocurridos en Jujuy que responden a un modelo de acoso y derribo, ¿no? Si usted tenía al respecto de esto una lectura, al igual de lo que está ocurriendo o ha ocurrido en otros países del continente. Sí, están repitiendo o han repetido en Jujuy el mecanismo de conspiración, desestabilización y eventual derrocamiento de gobiernos, que se pone en práctica en este siglo con el avenimiento de lo que se llama el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo. Fue practicado muy temprano, empezando el siglo en Ecuador, derrocaron al presidente Mauá, después repitieron el hecho en Bolivia el 2003, y lo han venido repitiendo a lo largo de todo el tiempo, y opera básicamente aprovechando un conflicto real o supuesto, exacerbándolo, lanzando gente entrenada a la calle con el propósito de producir alteraciones efectivas del orden público, bloqueos, manifestaciones, ataques a la propiedad pública y privada, buscando causar heridos, muertos, bajas para atribuirlas al gobierno y después poner en marcha una narrativa que es una narrativa con falsificación de propuestas revolucionarias para echar abajo el sistema democrático. Los últimos hechos que hemos tenido respecto a esta práctica, el 2019 en Chile con el tema del precio del metro, que terminó con el presidente Piñera cediendo a la Asamblea Constituyente. El mismo año hemos tenido el intento de golpe de Estado en el Ecuador al presidente Lenín Moreno, que lo obligó inclusive a trasladar la sede de gobierno a Quito, a Guayaquil temporalmente, pero que sobrevivió y resistió y desarticuló ese proceso. Ha sucedido lo mismo contra el presidente Duque en Colombia, y lo más notorio ha sido este año en el Perú, cuando se produjo el cambio de presidente por el autogolpe que se propició el presidente Castillo contra la presidenta Boluarte, que ahora gobierna el Perú. Se han producido hechos de este tipo en Puno, alentados desde Bolivia por el grupo del socialismo del siglo XXI o castrochavismo operado por Evo Morales. Y en el tema de Jujuy estamos en esa situación, estamos ante la transnacionalización del crimen organizado para desestabilizar sistemas democráticos, en este caso un gobierno de provincia, un estado federal como es la Argentina, con la penetración transnacional del socialismo del siglo XXI, pero con la agravante del consentimiento o el hecho de mirar a otro lado del gobierno federal de Fernández y Kirchner. Entonces, esta ha sido la situación real. A mí me parece que el gobierno de Jujuy ha procedido en el marco de lo que es el Estado de Derecho, la aplicación de la ley, la denuncia clara y la puesta en evidencia de estos hechos. Se han usado tantas armas, detenidos, gente venía de fuera, que la cosa ha quedado demasiado clara. Ahora, el tema se trata de qué va a hacer la Argentina y qué va a hacer América Latina y las Américas para evitar que esto se siga repitiendo, porque se ha convertido en una franquicia operada desde Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, las dictaduras de la región, a través del mecanismo del Foro de Sao Paulo y mecanismos locales, donde utilizan las embajadas de estos países, los consulados, utilizan protección diplomática y utilizan una serie de mecanismos de encubrimiento para desestabilizar las democracias, para desestabilizar gobiernos nacionales y locales
a veces con el consentimiento, como acaba de producirse en la Argentina, del propio gobierno federal, porque el gobierno argentino, lamentablemente, con Fernández y Kirchner, está cumpliendo un rol paradictatorial en la región. Ha puesto toda la política exterior de Argentina al servicio de Cuba, Venezuela, al soporte y encubrimiento de las dictaduras de Bolivia y Nicaragua, y además de eso, estas acciones de carácter interno que perjudican obviamente la soberanía y la independencia argentina. Ahora, esto evidentemente requiere de mecanismos cruzados de financiación, ¿no? Hay, digamos, nada de esto ocurre sin dinero y evidentemente de algún lugar está fluyendo el dinero para sostener todos estos grupos. Bueno, de diversas fuentes. Esto empezó con el dinero de Chávez de Venezuela, que fue el que reactivó el carácter operativo criminal de la dictadura de Cuba. Después de eso, cuando ese dinero se fue reduciendo hasta el punto de convertir a Venezuela en otra Cuba, en una crisis económica y en una crisis total, que es lo que vive hoy día lamentablemente Venezuela, después de haber sido hace un poco más de 20 años el país más estable y más rico de la región latinoamericana. Después de eso acuden al tema del lavallato, la corrupción, sostenida por Lula, que se desata a fines de la primera década de este siglo, que produce miles de millones de dólares y que permite acumulación no solamente para desestabilizar, sino también para ganar elecciones. Y después son los narcoestados. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son narcoestados. Están protegiendo y participando activamente en diferentes etapas del narcotráfico. Y todo eso, sumado a lo que es la corrupción interna, produce dinero. Produce dinero para financiar elecciones. Y quiero recordarle que cuando estaba en campaña el actual presidente de la Argentina, Fernández, viajó a Bolivia en un viaje especial, bastante cubierto por la prensa, visitó a Evo Morales en La Paz, luego en Santa Cruz, y en un día regresó a la Argentina, obviamente con un aporte económico gigantesco de dinero en efectivo, que después ha pagado devolviéndole a Evo Morales el retorno a Bolivia, utilizando a la Argentina como plataforma para reinstalar la dictadura en Bolivia. Entonces, ese tipo de mecanismos funcionan. Siempre tienen dinero para la desestabilización, para la conspiración, y es un dinero además que circula por los mecanismos criminales y o por los mecanismos, entre comillas, diplomáticos que las dictaduras tienen acreditadas a través de embajadas y consulados de Cuba, de Bolivia, de Venezuela, de Nicaragua, que tienen protección e inmunidades diplomáticas. Sí, de hecho es una gran red. ¿Y cuál es el lugar o rol de Estados Unidos en todo esto? Que evidentemente camina como sobre cáscara de huevo, dado el pasado y el enfrentamiento de la mayor parte de la política y la cultura sudamericana con respecto de Washington, pero que pareciera que es un actor como inexistente en realidad frente a esta marea roja. Mire, Estados Unidos es una víctima, es la principal víctima. Estados Unidos está siendo objeto de ataque por esto que usted llama marea roja y que en verdad es el crimen organizado transnacional en manos del socialismo del siglo XXI o castrochavismo liderado por Cuba. Estados Unidos está siendo objeto de ataque con las migraciones forzadas. La crisis más grande de migración está planteada aquí porque le están echando encima poblaciones, están utilizando gente que es víctima de las propias dictaduras en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, y que es empujada a entrar a Estados Unidos. Eso es un ataque, una agresión, utilizando mecanismos de miseria que las mismas dictaduras producen y convirtiéndolas en presión sobre la democracia más importante. El otro tema es el narcotráfico. Nunca ha dejado de estar amenazado Estados Unidos con el narcotráfico desde la década de los 60, en que Fidel Castro y Che Guevara proclamaron que había que inundar de droga a Estados Unidos para matar a su juventud. Han pasado de diferentes clases de droga, la cocaína, la principal, y ahora están con el fentanilo. La crisis del fentanilo sobre Estados Unidos es una crisis muy grande que está matando gente. El nivel de muertes que hay por consumo de fentanilo que viene de México es un sintético, un opioide sintético con productos chinos, suma decenas y hasta supera los cientos de miles de fallecidos. Y en medio de todo eso, Estados Unidos tiene más que sufrir el discurso de la narrativa que construye
el socialismo del siglo XXI con Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, de que todo esto es una lucha antiimperialista. Que en verdad, visto el escenario mundial de la invasión de Rusia a Ucrania, es la disputa de un eje de confrontación general, global, que están tratando de formar de las dictaduras contra la democracia. O sea, Estados Unidos no está ni exento de los daños, ni exento de las amenazas, aunque a momentos parezca exento de las acciones que se deberían tomar para frenar el crimen organizado. Como siempre, muchísimas gracias, Carlos, por el tiempo y la ilustración. Muy amable, buena jornada. Encantado igual, gracias. Bueno, Carlos Sánchez Berzain, ¿sí?